quiere decir esta decisión del gobierno nacional de eliminar los topes a las tasas de interés de los plazos fijos y cómo afecta esto a los argentinos que quizás tenían sus ahorros en esta forma, ¿no? Esta es una continuidad de una política que se inició en diciembre de baja de las tasas de interés, tanto para los pases, digamos, que serían lo que eran antes la LELIQs, esto es los pasivos remunerados del Banco Central, como lo que pagan los bancos por los depósitos en plazo fijo. Lo que hizo en este momento el Banco Central es bajar el 80% del 110 que había bajado en diciembre a 80% la parte de los bancos, es decir, lo que le paga el Banco Central a los bancos por tener, digamos, pasivos de estos bancos, pasivos del Banco Central con los bancos en su activo, pero básicamente es lo que le paga el Banco Central a los bancos por tener sus depósitos y desregula directamente la tasa que paga en plazo fijo. Esto es parte de una licuación de ahorros que está haciendo el gobierno nacional para disminuir la cantidad de pesos que hay en la economía. Esto afecta directamente a los pequeños ahorristas, más que nada, que no tienen otras opciones más sofisticadas para poder conservar el poder adquisitivo de sus ahorros. Básicamente impulsa, por un lado, a que estos pocos ahorristas que ya quedan con la recesión económica y la disminución de la licuación que viene de los ingresos, que puedan conservar lo que han ahorrado en estos últimos tiempos, y los obliga a ir a opciones como el dólar o a consumir. Por eso, digamos, de alguna manera es lo que la otra contracara de lo que pretende hacer este gobierno, reactivar el consumo a partir de la baja de la tasa de interés. Básicamente perjudica a los pequeños ahorristas. Los grandes ahorristas tienen otras formas de canalizar sus excedentes y poder valorizarlos, pero las personas que viven de ingresos, digamos, de su trabajo, o los jubilados que tenían esta opción, ya dejan de tenerla. Y además, justamente esta doble política de mantener el 80% para lo que le pagan a los bancos y desregular las tasas de interés, los plazos fijos, hace que los bancos también ganen, porque tienen un split, digamos, en esto. Es decir, los depositantes, las personas y las empresas y las personas jurídicas que depositan sus ahorros en un banco, hoy están recibiendo en promedio un 70-75% de tasa de interés anual, mientras que los bancos, esos mismos fondos, luego los depositan en el Banco Central y obtienen un 80%, es decir, están haciendo una diferencia que, digamos, en algún sentido los beneficia. ¿Por qué el gobierno quiere licuar salarios y ahorros y también reducir la circulación de pesos? ¿Es como una antesala a la famosa dolarización que se promete? Sí, digamos, esto tiene que ver con dos cuestiones. Por una cuestión de credo intelectual de política económica, que la única causa de la inflación es la emisión monetaria, ¿sí? Entonces, de esta manera lo que hace el gobierno es disminuir la cantidad de pesos, licuar los ingresos, licuar los ahorros, disminuir la cantidad de pesos que circulan en la economía. Por lo tanto, digamos, está en su marco teórico atacando al problema inflacionario, pero por otro lado, justamente para encaminar un proceso de dolarización o de liberalización del cepo previo a un proceso de dolarización, disminuir la cantidad de pesos que circulan en la economía implica un menor impacto del tipo de cambio, es decir, necesitas menos dólares para poder ir a un esquema monetario de tipo de cambio fijo o de canasta de monedas o de dolarización, que es el verdadero plan de estabilización del gobierno. Esta es, digamos, la intención del gobierno. Bien, y también mencionaste que este puede ser un mecanismo como para reactivar el consumo, que viene, dicho sea de paso, bastante golpeado. ¿Lo ves potable esto? Son dos cuestiones, porque el gobierno dice que esto va a impactar también en la inversión y el consumo, ¿no? Primero decir que las decisiones de inversión de las empresas generalmente no tienen que ver con la tasa de interés. Digamos, nosotros hemos tenido muchos años de tasa de interés negativa, que la tasa de interés que pagan los bancos es negativa, pero la que cobran no, en el sentido de que no es tan directo que en este sentido va a abaratar el crédito bancario.
pero si lo hiciera, también las decisiones de inversión de las empresas tienen más que ver con la actividad económica, una actividad que viene, como bien decías, muy reprimida y por lo tanto, digamos, en las necesidades de fondos líquidos de las empresas no suelen canalizarse en estos contextos, es decir, no va a funcionar la política de incentivo a la inversión con una baja de la tasa de interés cuando el contexto económico del país es de recesivo. Por el lado del consumo, puede generar un impacto de aquellos sectores que tengan capacidad de ahorro mayor y que puedan aprovechar, digamos, algún financiamiento personal para el consumo, pero como por otro lado está licuando ingresos a partir de la inflación y por lo tanto no es un contexto que nos indique que la baja de las tasas van a impactar en el consumo, sino que depende justamente de cómo evolucionen las paritarias o cómo evolucionen los precios y si realmente, digamos, el proceso de desinflación se consolida y ahí sí, digamos, vos podrías tener algún tipo de aumento en el consumo, pero no lo veo directamente relacionado con la baja de tasa de interés. Veo que más allá de la baja de la inflación de los últimos 2 meses, los sustentos de esta baja de inflación no parecen ser tan sostenibles en el tiempo. Es decir, por un lado, seguir reprimiendo la economía encuentra un límite político, encuentra un límite social importante, de aprobación básicamente de este gobierno, y además está sostenido por un tipo de cambio que está contenido básicamente con el cepo. Es decir, si el gobierno plantea levantar el cepo, creo que esto va a tener impacto en el tipo de cambio y por lo tanto en los precios. Básicamente el proceso inflacionario está virtualmente contenido por un montón de medidas, básicamente por retener importación. Si bien desde el gobierno, autoridades como el mismo ministro de Economía descartaron de lleno una nueva devaluación. ¿Cómo ves el panorama? ¿Crees que no va a haber otra devaluación? Todo depende de cómo evolucione la liquidación de lo que se llama cosecha gruesa. Ahora en estos meses, marzo-abril, empiezan a las ventas del sector agropecuario, la gran, digamos, justamente se la llama cosecha gruesa porque es el momento de mayor liquidación de granos. Si bien el tipo de cambio exportador ha tenido, digamos, por esto de la baja del contado con liqui, además de la suba de los precios, ha perdido, digamos, ese tipo de cambio que en su momento fue, con la devaluación de diciembre, fue muy competitivo, ha perdido esa competitividad. Sin embargo, considero que es muy probable que el sector liquide los granos y esto va a tener algún flujo de dólares para la economía. Esto permite de alguna manera sostener esta devaluación del 2% mensual. Ahora bien, pasada la cosecha gruesa, con los primeros vencimientos del Bopreal, digamos, pero más que nada con estos que pisaron las importaciones, va a depender de cuánto puedan seguir pisando y por lo tanto pongo en duda la idea de sacar el cepo en el corto plazo. En este sentido, el tipo de cambio en sí, el campo liquida, va a poder ser sostenido. Hay que ver qué sucede con todo lo demás que está, digamos, justamente están pisando importaciones y esto hay que ver cómo evoluciona y si realmente pueden levantar el cepo para ver qué pasa con el tipo de cambio. Claro, justamente te iba a preguntar qué rol juega en esta estructura la apertura de importaciones a productos de la canasta básica que se anunció ayer, que eso también implicaría una salida de dólares. Sí, hay que ver cómo lo instrumentan. Están hablando para algunos sectores, de todos modos, no es el sector de mayor nivel de importación de alimentos y otros productos de la canasta básica, no es el sector de mayor incidencia en las importaciones, por lo tanto, digamos, en términos más macroeconómicos agregados, hay que ver cómo se instrumenta realmente, por un lado, es decir, esto es un anuncio en el marco de una negociación con
con los supermercados y con las empresas productoras de alimentos por la suba desmedida de precios, pero no creo que tengan gran impacto en términos de gran afluencia de importaciones que pongan en jaque el modelo del gobierno. ¿Se le puede dar una recomendación a aquel ciudadano, a aquel trabajador que todavía le queda algún excedente a fin de mes y decide ahorrarlo? Sí, yo te puedo decir lo que pienso que van a hacer estos ahorristas. En principio, ir al dólar, aquellos que tengan alguna capacidad de poder hacer compras en el dólar MEP, o si no, irán directamente al mercado informal. También hay fondos comunes de inversión que en parte tienen componentes de inversiones atadas al SER, que es atada a la inflación, pero eso requiere mayor complejidad, digamos. Creo que hoy está muy difícil para los pequeños ahorristas encontrar alguna manera de preservar el valor de sus ahorros con una tasa de interés mensual del menor del 6% y una inflación que, como ayer se publicó, fue del doble, ¿no? Entonces, podría decir de que estos pequeños ahorristas irán al dólar, o al dólar legal o ilegal, al legal financiero a los que puedan acceder, o a algún fondo común de inversión que permita mantener parcialmente el poder de compra de sus ahorros.